Sí. Ok, ahí estamos. Ok, pues, que nos vaya bien. Empecemos. Simón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos hasta la hermosa Colombia, En el Gran Medellín. el gran ¿Cómo Medellín, estamos? bonito Medellín. Por aquí estamos ahora empezando a oscurecer, por allá todavía debe estar claro, allá en La Y Paz. aquí estamos a Eh, unas 4 de la tarde, el sol está a plomo aquí. Oye, Simón, sí, estamos en el mes de junio. Si los meses tuvieran ah, nombre, el mes de junio sería el nombre de Roberto Durán Samaniego. sí, señor. Hijo de un mexicano, ¿ah? Claro, Margarito Durán, claro, sí, sí, sí. Y su Hijo mamá de un mexicano. pequeña. Unos mexicanos comentan por las redes y cuando uno habla con alguno de ellos, dicen con orgullo que lo que tiene de agresivo y de potente Durán es por los mexicanos, porque los panameños tienen un estilo más estilista, los Claro, grandes panameños. sí, sí, claro, claro. Sí, 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 tiene sangre mexicana, pero pues él es muy panameño, ¿no? Yo siempre Sí, a mis amigos panameños les hago burra y les digo que es grande porque su papá era mexicano. sí, sí, bueno, eso son cosas de la parte humorística y folclórica de los aficionados, ¿no? Sí, Pero sí, tú te pones a revisar la historia de los grandes panameños y ves a Ismael Laguna, ves al Brown, ves a Pedro, Ñato Marcela, al Cieguito Río, Alfonso López, a Eusebio Pedrosa, todos grandes estilistas. grandes estilistas. El La único escuela panameña, a mí me encanta. Hilario el Zapata, único soy fan de Hilario Zapata. Hilario Zapata, lo mencionábamos en otra ocasión tú y yo, como uno de los grandes zurdos de Latinoamérica. Hay que tomar Claro, en cuenta eso. sí, uno de los grandes zurdos latinoamericanos. La verdad que un Sí, estilo sí. exquisito el de Hilario Zapata. Hilario Zapata peleó en Venezuela varias veces. Sí, claro, Era claro. antes de ir con Hilario Zapata, porque no había manera de pegarle. Con Becerra, ¿no? Con Reinaldo Becerra, pero peleó ya en Con Venezuela. Renato Becerra, y creo que, a ver, yo creo que Ray Meléndez peleó por el título con Hilario Zapata también, Héctor Rey Meléndez, sí, dominicano, pero residente en Caracas, en Caracas, sí. ¿sí? Porque es que también hubo otro rival que tuvo Miguel Canto, que fue Reyes Arnal, Claro. que también, que no fue Betulio, pues no forma parte de la trilogía con Betulio González, sino que peleó Reyes Arnal, le hizo una buena pelea, pero Canto era, era un hombre invisible prácticamente para los rivales. Y un Él maestro. peleaba cerquita, pero Bueno, y volviendo a Roberto Durán, pues él nació en junio, ganó su primer título en junio, le ganó a Durán en junio, le ganó a David Muir en junio, aunque también perdió con Tommy Hearns en junio. sí, sí. Tuvo bueno, primero comenzó con su nacimiento el 16 de junio del 51. Tiene, tiene 74, cumplió Durán. 74 No años. le quise escribir cumpleaños para esperando que cumpla 75 para que sea un número más, más redondo, que termine en 0 o en 5. Pero la que sí termina en 5 es su pelea con Ray Leonard en Montreal cuando ganó el título Welter. Yo creo que esa es la gran joya en el récord de Durán, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que Un triunfo. hay un parteaguas antes y después de la victoria de Leonard. Roberto Urán era considerado un buen peleador, pero de ahí, después de eso, se convirtió en una celebridad, Un élite, un súper élite, un élite, después de la victoria sobre Ray Leonard, que fue una pelea pareja. pareja. Los jueces calificaron
Raro, ¿verdad? Creo No, que no, le dio calificaron 11 empates, sí, ¿no? pero Harry Gibb, ¿te acuerdas de Harry Gibb? Un australiano que fue juez en esa pelea y fue juez en varias peleas importantes y referee. Él fue referee, Harry Gibb, de la pelea el 28 de octubre del 78 en San Juan de Puerto Rico entre Wilfredo Gómez y Carlos Zárate, de ingrata recordación seguramente para ti. Claro, claro. Él fue el referee. Yo tengo una historia ahí. Yo era muy niño en esa pelea, tenía 9 años para esa pelea y mi papá, que estaría en los 30 años, estaba mi abuelo, estaban seguros de que iba a ganar Carlos Zárate por su pegada pues Zárate fue el gran favorito. decepción, gran decepción. Yo casi llorando ahí por la derrota de Zárate. Y esa, bueno, como siempre, nosotros comenzamos con un tema y cada tema nos va Llevando a otro. requeriendo, pero así tiene que ser, creo yo, en un programa como este. Esa pelea de Zárate era el favorito y hay muchas historias sobre la gripe de Zárate que yo sí creo que Zárate debió haber estado enfermo. Yo no creo que eso fuera mentira. Y, y tenía fiebre. Y hay otra historia que dice que el, el Cuyo Hernández parece que estaban pensando si suspender la pelea o no, pero claro, en una pelea muy promocionada, muy importante, el choque de trenes, los dos grandes campeones invictos, invencibles, noqueadores. Entonces, la pelea iba de todas maneras, pero dicen que en un momento en que el Cuyo Hernández no quería, estaba dudoso, porque Zárate en verdad tenía 40 de fiebre, para que se diera la pelea, había un manejador de Wilfredo Gómez, un turco que ahorita no me viene el nombre, pero me va a venir antes que terminemos de hablar, que él, para convencer al Cuyo, esto es una anécdota y una leyenda, puede ser mentira o verdad, solo que se decía, se llegó a decir, él se presentó con una estrategia a la habitación del Cuyo Hernández con Zárate y les dijo que él quería suspender la pelea. Y dice, no, pero bueno, pero si el enfermo es Zárate y nosotros todavía pensamos hacer la pelea. Digo, no, es que acabo de ir a la habitación de este sinvergüenza de Wilfredo y lo encontré con la novia que tiene, la modelo que era novia de él, famosa en aquella época allá en Puerto Rico. Y entonces, ¿cómo voy a poner a una pelea tan dura y tan importante a este hombre que anda escondida, anda de luna de miel? Y le formó esa. El Cuyo Hernández, según la leyenda, y que se le prendió el bombillo y dijo, bueno, si los dos están mal, no estamos tan abajo. O Y sea, él quiso la pelea. o sea, Ahora, no hay batearon al dicen que Cuyo. el Cuyo, pero algunos dicen que al señor este, que era turco, se le ocurrió esa estrategia. Puede ser leyenda, puede tener algo de mentira, algo de verdad, pero son cosas que se Carlos, decían alrededor. Carlos Zárate ha declarado de que supuestamente él y su hermano Jorge Zárate, habían decidido parar la pelea. O sea, que no. Yamil Chávez, Yamil Chávez se Yamil llama. Chávez, claro, sí, sí, sí. Ajá. Eh, habían decidido que no fuera la pelea y Carlos Zárate dice él que le ofrecieron ahí un dinero a Julio Hernández. Pero bueno, esas son leyendas urbanas pues que Yo nunca las lo creo vamos a saber. normal. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que no fue ni la sombra de Zárate. Yo no puedo No, asegurar que estaba enfermo o no, pero no fue ni la sombra. Pero también, pues nunca buscó la revancha, nunca nada, ¿no? O sea, como que sí sintió la pegadita de Wilfredo, ¿no? Claro, al año siguiente, bueno, junio del 79, pierde con Lupe Pintor y él se retira
durante muchos años del boxeo, muy decepcionado del boxeo, porque según él le habían robado la pelea con Lupe Pintor. Yo he visto la pelea con Lupe Pintor, no veo ningún robo, la verdad. La pelea fue muy pareja. Eh, Carlos Zárate regaló los primeros episodios, cerró bien, y como tumbó en el cuarto round a Pintor, se habla de que había robo, pero realmente no. Inclusive la revista de Ring la llamó cuando los jueces necesitaron jueces, ¿no? Pero yo no veo ese robo que dicen, ¿no? Pudo haber ganado Zárate por un punto, pudo haber ganado Pintor, pero ese robo descarado que se habla históricamente, yo no lo veo. Yo, yo esa pelea no la vi en el momento, la vi después. Eh, los que la vieron en el momento, en su mayoría vieron ganar a Zárate, en su enorme mayoría. Y yo cuando la vi en su momento, me pareció sí que fue pareja y la caída bien podía decidir. Yo creo que la caída, más un rejuncito más porque Zárate eh, tomó la ofensiva al final. Al final, cerró bien. Entonces, por ahí la gente se queda con la idea de lo que pasó al final, ¿no? Pero no se recuerdan que Zárate regaló los primeros 4 o 5 episodios. Se la pasó corriendo, algo raro en él, se la pasó boxeando contra un pintor que era muy fuerte también, ¿no? Sí, sí, pues esa pelea, bueno, pero lo que pasa también es que Zárate, oye, yo no creo que el verdadero Zárate hubiera caído así como el Wilfredo Gómez, podía haber perdido quizá, pero no presentó la ofensiva que él solía presentar, no se plantó, además que Wilfredo los primeros rounds evitó fajarse, se oían los gritos desde la esquina que le decían, no te pares, papo, salte, salte. Cuando Wilfredo se emocionaba, se le salía la sangre de guerrero y se paraba a tirar algunos golpes a Zárate, inmediatamente le gritaban, papo, salte, no pelees, salte. O sea que la estrategia de los puertorriqueños era aparentemente evitar al menos los primeros 6 rounds, fajarse con Zárate para después ver si se le iban acercando y podían arriesgarse. Hasta el momento, lo que yo veía es que los puertorriqueños pensaban que el hombre de la pegada más fuerte era Zárate, aunque todo el mundo sabe que Wilfredo también pegaba, pero Zárate iba desde el principio a buscar el intercambio. En cambio, Wilfredo iba hacia atrás a ver qué acontecía, por lo menos los primeros 6 rounds. Sí, sí, sí. Y sucedió que a Zárate que se cayó en el cuarto round con una izquierda Lo golpeó en el suelo. que Wilfredo y se la tiró como para quitárselo de encima, para apartarlo. Y plan, se cayó entre las cuerdas Zárate. Por eso yo creo que Zárate estaba débil. No es que no se hubiera podido caer con Wilfredo, cualquiera se podía caer con Wilfredo. Pero con ese golpe Todos se no me cayeron. parecía. Veo que ¿Ah? todos se cayeron con Wilfredo. El super gallo, Sí, todo. casi todo, ajá, en Super Gallo todo. Pero con ese golpecito y tan rápido, no fue el Zárate, pues. Independientemente de que yo tenía la idea de que ganaba Zárate, no vi el Zárate que esperaba, ni la mitad. Y nos quedamos así, porque no se planteó nunca la revancha, ni, ni en verdad Zárate ya venía en una etapa donde ya había llegado a su tope y empezaba a decaer, porque el Zárate que peleó con Pintor tampoco fue el Zárate que vimos en peleas anteriores, incluso antes de ser campeón, ¿no? Con Rodolfo Martínez, con el propio Zamora. No fue ese Zárate de Pintor. Yo creo que el Zárate de Zamora, oye, yo lo pongo mentalmente frente a Pintor y creo que lo hubiera noqueado con todo lo fuerte que fue Pintor en el ring. Sí.
Es probable, aunque no era fácil noquear a Lupe Pintor. Mira, lo que sufrió Wilfredo, para ganarle en Super Gallo, que no era su Oye, categoría. lo noqueó en el 13 o el 14. Jorge, Bueno, pero el round, cuando sonó la campana del último round, a Wilfredo se lo llevaron cargado para la esquina. y no, O sea que y en el round dos, el que para estaba en malas perder condiciones. por no. Y sin embargo, claro, los fenómenos son así, sacan un golpe cuando se están, cuando se están cayendo, cuando se están muriendo. Y sacó un golpe y mira que tumbar a Pintor. Primero creo que lo tumbó con un gancho al hígado, que él cayó hacia atrás. Y después en las cuerdas lo remató con un gancho de izquierda. Oye, que es muy raro ver a Pintor así cayendo Fue un buen golpe de en izquierda, cámara lenta. fue No, un buen golpe de izquierda, pero no lo lastimó tanto, lo tumbó. Ya Lupe Pintor dijo, no tiene sentido esto, ya no voy a ganar la pelea, y prefirió ya no levantarse. Pero no estaba tan lastimado, a pesar de pero Pintor traía la pelea cerca, ¿viste? No estaba perdiendo por 4 puntos. Si estaba perdiendo, sería 2 puntos, ¿viste? La traía cerca. pero con dos caídas, ya, y yo creo que ahí Ahí estaba más fuerte ya Wilfredo en ese momento que Lupe sí, Pintor. con ese 17 y probable 17. Y además con él debilitado por los puños que había recibido. Y aunque Wilfredo se estaba muriendo, pero bueno, no, se acabó la pelea. Fue una pelea espectacular, una de las grandes peleas entre boxeadores latinos. Sí, sin duda, una de las grandes peleas. El 3 Y fue el 3 de diciembre del 82, ¿no? En Nueva Orleans. imagínate. En la misma función de Tommy Hearns contra Wilfredo Benítez. Y Otra pelea, la pelea que se llevó la noche fue la de Pintor Wilfredo Gómez, porque la claro, de Hearns Benítez no fue buena pelea. era difícil que Wilfredo Benítez protagonizara la pelea del año por el estilo. Sí. En cambio, Wilfredo Gómez, al contrario, todas las peleas eran una batalla, se terminaban a favor o en contra, casi siempre a favor, pero él destruía mucho. Él En es- cambio, Wilfredo era, bueno, yo sufrí ahí porque haciendo fuerza por Benítez, cuando Benítez se dio cuenta que estaba perdiendo por puntos, trató de forzar la pelea. Lo mismo le pasó con Leonard. Benítez no encontraba recursos ofensivos, no tenía artillería como para, como para el ataque, forzar un ataque que definiera la pelea a su favor. sí, Entonces, cerró tarde fuerte en esa pelea, pero sí tenía, si hubiera a lo mejor apretado antes, hubiera tenido oportunidad, Benítez. y lo que pasa es que con un contragolpeador como Benítez, si ataca temprano, abre la guardia, o sea, deja espacios Sí. y Tommy Henry lo podía aprovechar. Y lo pegaba muy fuerte con la derecha, ¿no? Oye, sí, pegaba con. Sí, no dudo que pegara con la izquierda también. Lo que pasa es que él se cuadraba y apuntaba y palanqueaba esa derecha, que bueno. Por cierto que, hablando también de Durán, volviendo, vamos y venimos con Durán, eh, hay unos programas panameños de grandes knockouts y a mí me llama la atención que, que ponen el knockout de Tommy Jera Pipino, que es un knockout impresionante, pero quizás el de Durán es más impresionante todavía. Pero los panameños no ponen el de Durán. No, lo van a poner. Sí, El de Durán fue incluso más impresionante porque Pipino se paró casi inmediatamente, sí. pero Durán no se hubiera levantado. Y Durán hacía como que quería, pero no, estaba noqueado, ¿no? Y inclusive su esquina hizo mal el levantarlo, ¿eh? Lo levantaron y lo sentaron en la esquina, deben de haberlo dejado acostadito un rato, ¿no? Sí, Para circular a la sangre y todo. no, es que ahí también hubo una cuestión que el Tommy Her que subió.
contra Durán, el 4 de febrero del 81, ¿era? No, Y, fue junio del 84. ajá, Sí. junio del 84. Ok, Sí. sí, es verdad, junio del 84. El Tommy Head que subió esa pelea, oye, yo lo veía como un semicompleto. Rehidrató demasiado. Muy Se veía grande. enorme. Para Durán, Durán se veía como un welter gordito, pero nunca un. Y el peso fue mediano junior, ¿verdad? Sí, claro, fue por el título de Tommy Hearns del Consejo Mundial de Boxeo. En ese momento, Ajá, Juan era campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Nada más pero al que ring, perdió el título en el momento en que subía al ring. Ahí ahí estaba. Ajá, eso fue. cosas Sí. extrañas, ¿por qué Pero, no nos conocieron antes? pero esa pelea no tuvo historia, Alfredo, porque Durán, Durán estaba como distraído. Durán no llevó una estrategia de él debía, eso yo lo hablé una vez con Héctor Afú, que lo entrevisté, pero antes del programa estuve conversando con él y le decía que Durán ha debido agarrarse de dejar pasar la primera fuerza de Tommy Head. Se sabía que después del tercer round, Tommy Head ya en el cuarto no era el mismo que en los tres primeros. Lo que Él se pasa, le iba. lo que pasa es que lo tumbó dos veces en el primer round y no, yo creo que no se alcanzó a recuperar, ¿eh? No, no alcanzó, no alcanzó. Y Cuando, no tenía la cara, porque otros peleadores más bajitos que él, porque casi todos eran más bajitos que él, eh, eh, lo llevaron agarrándose, evitaron fajarse, evitaron la derecha, porque a Tommy Herr había que evitarle ese recto de derecha. Tú ves la primera pelea con Leonard, el 16 de septiembre del 81, aquella pelea famosa en Las Vegas. Leonard tenía estudiado a Tommy Head y aunque recibió la derecha porque era muy rápida, sin embargo, cada vez que intercambió golpe con Tommy Head, él hacía un giro hacia su izquierda porque sabía que el recto de derecha venía, casi sin verlo. Lo hacía automático. Se recostaba de la cuerda e inmediatamente daba un paso a la izquierda y ¡ring! Pasaba el misil de Tommy Head y lo evitó muchísimas veces en la pelea. Y esa estrategia lo salvó de ¿cómo recibir un puño, tal ¿Cómo a vez hubiera. partir fue en el sexto round que le pegó un gancho al hígado que cambió el rumbo de la pelea ahí Ajá, ¿no? En el sexto round de ahí ya se fue Leonard sí, con toda la... Inclusive creo que había un juez o dos que tenían arriba a Tommy Hearns, ¿no? Fueron, no, los tenían todo fueron muy criticados en ese increíble. momento. ¿Cómo es posible? Yo decía, bueno, y yo vi un artículo de Carlos Irusta en el gráfico de la revista argentina que decía tener arriba a Tommy Head en esa pelea sería una felonía. Así lo calificó. Y es Sí, que, oye, los rounds no se pueden, yo no estoy de acuerdo en marcar por tres jacksitos ahí suaves cuando el otro está a la ofensiva y este está corriendo. No me parece. Es dificultoso para los jueces. Sin embargo, ese tipo de puntuación se puso de moda con Mayweather, que no hacían nada en un round, solamente tres jacksitos, y entonces te daban el round a pesar de que el otro se esforzó en buscar la pelea, arriesgó, eh, le puso, y en otros tiempos hubiera ganado el que iba hacia adelante. Pero en la época de Mayweather, como él caía simpático y era la estrella, se puso como de moda que el boxeador que corría ganaba el round con solo correr. no, y con Pero un par de golpecitos y ya. de Thomas Herr con Leonard. Menos mal que Leonard logró noquearlo. Menos mal, sí, menos mal. Una historia de Herr ahí hubiera dejado inconforme a mucha gente. Sí, volviendo a Durán, cuando fue la primera pelea de Durán contra Leonard,
hay una leyenda urbana, no sé si sea cierto, que el general Torrijos le habló a don José Sulaimán, diciéndole que esta es una cuestión de Estado, señor Sulaimán, y necesitamos la garantía de que nuestro muchacho tenga las condiciones de equidad. Y don José, que era muy político, seguramente lo convenció y lo dejó tranquilo, ¿no? Que tenía una gran mano izquierda, don José, para como tú dices, encantador, ¿no? De serpientes, ¿no? Oh, sí, sí. Fíjate, una vez don José fue a darle un aporte, creo que le llevó $2,000 a Rafito, algo así, a Rafito Cedeño, que Sí. estaba un poquito enfermo y un poquito en mala situación. Y don José, como era su hermano del alma de siempre, fue allá a darle un aporte del Consejo Mundial, no sé si una mensualidad o un aporte efectivo, un monto, pero lo cierto es que él se alojó en el Hotel Meliá Caracas y estaba allá y yo fui con el juez del Consejo Mundial, Nicolás Hidalgo, y con el periodista Diógenes Carrillo, muy amigo de don José. Don José a veces iba a Caracas y se buscaba a Diógenes para que lo paseara por la ciudad y lo llevara a sitios que él considerara que le gustarían. Y bueno, estuvimos hablando ahí y don José es un tipo muy simpático, muy atento, te insistía que si iba a ordenar algo para tomar o para comer, un anfitrión, bueno, parecía el señor Rourke de la Isla de la Fantasía. Era un hombre sumamente cordial, educado. Y en ese tiempo había pasado, se había presentado recientemente la pelea del Búfalo Álvarez con el Finito López. Y estuvimos conversando sobre esa pelea tan polémica, la primera, ¿no? La de la Ciudad de México. Y claro, él defendía al Finito, bueno, primero porque el Finito merecía que mucha gente lo defendiera, porque era un ídolo y un gran peleador. Y después, porque también don José Sulaimán era el papá de los grandes ídolos del boxeo mexicano y ese era uno de sus hijos. Y hablaba de él, pero me planteó su posición objetivamente de por qué él consideraba que el empate estaba bien y me comentó algunos detalles internos de lo que fue la puntuación y por qué se tardó tanto y cuál era la cuestión, porque eran peleas de los dos organismos, de la AMB y del CMB, y la AMB tenía algo y tenían dos supervisores. Y bueno, todos esos detalles los estuvimos conversando ahí en el hotel. Pero la verdad es que era un tipo, un anfitrión encantador, un anfitrión que se las sabía todas, que no se le escapaba nada. Sí, no, la verdad que sí, era un gran político, era un gran político, don José. Y bueno, en esa pelea del Sí, Finito, pero no la concepción que se tiene del político mentiroso, no, hipócrita. no, Él no, era un hombre no, a no, tratar. sí, 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 un político en su forma de, de proceder, ¿no? O sea, bien, bien. Y en esa pelea del Finito, la verdad es que yo la califiqué, y para mí sí, sí debió, por un round debió haber ganado Rosendo, sobre todo por la caída, ¿no? La verdad es que el Finito sí se alcanzó a recuperar bien, porque ese golpe era para haber tumbado un búfalo y que no se levantara y se levantó. Traía muy buena condición física, Finito López, en esa pelea. Y la segunda, pues ya le ganó bien, Finito, ¿no? Fíjate que un mes antes de la revancha, yo entrevisté a Rosendo en Caracas y en un programa de Nocao a la droga. Estábamos al borde del ring y le dije, óyeme, Rosendo, pero tú cuánto estás pesando, chica. Tú estás pesando tranquilamente 65 kilos. Faltaba un mes
a la revancha. Y me dijo, sí, estoy un poquito gordo, pero yo me entreno y yo soy muy empeñoso en el gimnasio, yo rebajo y tal. Rosendo, ten cuidado, no nada más forrarte con chaqueta de hule, ni con ropa, ni guantear más round de lo normal. Tienes que dejar de comer. Se nota que eres muy glotón. Tienes que hacer dieta. Sí, pero yo en el gimnasio, cuando me fajo, faltaba un mes. Yo dije, por supuesto, periodistas que me preguntaban después, ¿qué te dijo para anotar sus cosas, hacer sus notas a los medios de comunicación de trabajo? Le dije, mire, desde ahorita le digo que Rosendo va a perder el título en la balanza. Rosendo no llega, 48 kilos, y está como en 65. Y por supuesto, casi llegó, le faltó poco para llegar, pero no podía rebajar. Pero ya Y a mí, Luis Espada ya no lo quiso arriesgar más. yo sabía. Pues, Pero subió, o sea, aún así que lo hicieron rebajar, subió muy pesado. Subió muy pesado y sí, contra Finito. El Finito se cuidaba sí, mucho, la verdad, era un peleador que sí. era muy Pudo disciplinado. haberse superado, dijo, sí, hombre, chicos, ya entrené tanto, vamos a pelear de todas maneras. Sí, Y dieron una buena pelea la segunda. sí. Finito se concentró en no descuidarse con esa derecha de Rosendo. Y Rosendo además no, Yo se lo no era dije, el Rosendo de se lo dije a la Luis porque, Espada, ah, ¿te acuerdas en Tailandia cuando fuimos a la convención del 97 o o, 98? 98. 98 a 2, 98 y 2001, tú fuiste a una sola. El 98, sí. Yo Y, fui a las dos, 98 y 2001. y ahí le dije, no, porque lo acompañé a don Luis a comprar unos guantes, porque ya los guantes son muy baratos, y él para que tiene un gimnasio en Panamá, y entonces lo acompañé a comprar unos guantes ahí a un gimnasio local en Bangkok, y me dice, ¿tú cómo ves la pelea? Le digo, mire, esa derecha que le metió Rosendo a Finito, no se la vuelve a meter nunca, ni en 10 peleas más. Finito sí es un hombre que aprende de sus errores. No, pero no. Sí, Y ese gancho al hígado, ese gancho que tiene Finito así de hacia abajo, ese no se lo va a conectar nunca. En eso tiene razón, le dije, porque Rosendo se cuidaba, se protegía muy bien de aquí y nunca lo pudo meter ese upper de largo que tenía Finito, nunca se lo pudo meter a Rosendo, porque Rosendo se cuidaba muy bien la quijada. y Rosendo era fuerte, muy fuerte, y yo creía que Rosendo iba a perder o podía perder con el tailandés Pichinoy Sivaprachán, que Y no, bueno, yo no sé cómo ahí, si ya se llamaba Sivaprachán o se llamaba Tiriwat. sí. Él se cambió. Era hermano de Pichit Silvamprachán, y este era Pichitnoy Silvamprachán, eran hermanos, pero era mucho mejor Sí, eso es, Pichitnoy. bueno, uno sabe la historia. Sí, Los tailandeses llevan como apellido el nombre de los patrocinantes, entonces ya se Pichitnoy, había cambiado el Sivaprachán por el de Tiriwat. Siriguat. Pero bueno, yo creía que Pichinoy le podía ganar a Rosendo, porque Pichinoy era muy bueno y le estuvo Buenísimo, ganando buenísimo. al principio El 12. problema de los tailandeses cuando salen de Asia bajan su rendimiento, no sé por qué, pero un tailandés en Tailandia es impresionante, lo sacas y baja su rendimiento. Hay la sospecha que alteran la balanza, Hay las dos. porque, porque yo vi ese mismo Pichinoy en Bangkok, creo que fuimos, en esa convención fuimos a un programa de boxeo a una defensa de Pichinoy del título mini mosca. Y yo vi el pesaje peleaba con un coreano. Y el coreano era flaquitico. Y ¿Y qué bueno, pelea? y 7,5 kilos. Cuando se montó Pichinoy. Pichinoy era un welter.
una musculatura. Y yo no sé cómo dio el peso igualito. Y claro, cuando se montaron al ring, lo trituró en 2 rounds, lo noqueó. Pobre muchachito coreano. Y No, acuérdate, no, no. acuérdate cómo se veían los Galaxy también. O sea, Ajá, la espalda de este tamaño. Este, y sí. para los Eran pesos unos pesos buenos. super moscas, la verdad que mucha. Yo siempre me quedé con las ganas. Tú sabes que las comparaciones son horrorosas, pero son muy sabrosas, como tú lo dices. Ah, Yo, súper. si- yo siempre me quedé con las ganas de una pelea entre Kansai Galaxy Román. y Gilberto Román. Yo creo que Gilberto Ah, tenía con qué ganarle, pero pues a lo mejor me vence el regionalismo mexicano, ¿no? Pero Gilberto era un peleadorazo, ¿eh? sí, es verdad que lo que sucede es que yo creo, Galaxy, Kaosai Galaxy no era un Super Boca. Kaosai Galaxy cuando se montaba el ring era un peso ligero tranquilamente y, y además daba muy fuerte. Él no necesitaba boxear, él no se cubría. La guardia de él era por la cintura y no es como Mantequilla Nápoles que se ponía los guantes en el pecho y era un virtuoso de la defensa. Kasai Galaxy no esquivaba ningún golpe, él solo lanzaba los de él. Y ¿Sí? entonces un Acuérdate hombre así, con Orono, ni lo movía, Orono, ni lo movía. no, no, ni un solo golpe se lo pegó a una izquierda en la mandíbula y le levantó la cara, pero bueno, más vale que no, porque de ahí en adelante lo Se terminó de enojó. noquear. Y, pero sí, no cabe duda que Gilberto le iba a estar dando un no run mientras estuviera de pie. Si no lograba darle un golpe de esos fatales, dañinos, indudablemente que perdía todos los rounds Galaxy. Ahora podía darse el caso de que este Galaxy que te pegaba por el estómago y te rompía 3 costillas, si lastimaba así a Román, bueno, claro, solamente así, pero no había manera. Uno se pone a comparar también Super Mosca Grande como el Gallo Estrada, que acaba de reaparecer y bastante aceptable, bastante bien el Gallo Estrada. Reapareció en Gallo. Pero el, uno se imagina el Chocolatico, ¿cómo hubiera sido? Bueno, si Chocolatico, ahora con un día más de rehidratación, causa y Galaxy podía darle un golpe y sacar fuera del ring al Chocolatico por la ventaja que le lleva en el peso. Pelo a pelo, como se dice. Sí, pero, Boxeador pero contra la idea, boxeador, la idea, Chocolatico. la idea de una pelea de Chocolatito o del Gallo con Galaxy era sacarlo de Tailandia, ¿no? Bueno, Galaxy peleó en Curazao con Israel Contreras y casi lo noquea Israel Contreras. Claro, claro. Pero de En una isla, ¿no? De solamente, Margarita, ¿no? La isla Margarita. ah, Fue en una isla, ¿no? En la isla Margarita, ¿no? en Curazao, creo que fue. Yo creo que fue en la isla Margarita. Casi estoy seguro. ¿Sí? ¿Tú crees? No, yo creo que fue en Curazao, pero bueno, Te es creo, una isla cercana, te no creo está más tan a ti, cerca. te creo más a ti porque pues tú eres venezolano y estabas más cerca ya. Sí, pero Curazao es cerquita de Venezuela igual. Sí. Entonces, prácticamente fue en Venezuela, pues se considera, y con público venezolano. Y resulta que este hombre le pegó una mano después que este lo puso mal con un upper que lo hizo tambalear. Galaxy le conectó unos puños abajo. Y tú sabes que también se decía que ellos practicaban boxeo tailandés y cuestiones de que fortalecen mucho los golpes que ellos lanzan a la línea media. Sí. Entonces, bueno, lo cierto es que tuvo 19 defensas y en número debe ser el mejor Super Mosca de la historia. Pero siempre quedará lo que tú dices. Y si Gilberto Román evitaba esos puños fatales, en aquel tiempo todavía eran 15 rounds, No, 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 ya eran 12 rounds. ya eran 12. Y porque Bueno, Galaxy se coronó en el 84, ¿no? ajá, Y esto inició en el 83. Galaxy
A ver. Sí, él hizo 19 defensas. Y él entró en una época donde estaba nuevo el peso supermosca todavía. Claro. Estaba por ahí Sí, Giro Había, Watanabe, había estaban unos, debutado como campeón Rafael Oronó y luego lo perdió con Chul Ho Kim, ¿no? Con Chul Ho Kim. allá por Con Chul Ho Kim otro bailarín. en Venezuela lo perdió y lo recuperó allá en Corea, ¿no? Hola, ¿se cortó? Tenemos algunos problemitas de audio. A ver, A ver, ¿fue Chul Ho Kim? estoy escuchando entrecortado. ¿Fue Chul Ho Kim o fue Seung Hon Lee? No, Chul Ho Kim, ¿no? No, no, no. El que le quitó el título no transitoriamente fue Chulo King, Por eso, Chul que Ho lo noqueó en San Cristóbal, la feria en los Andes venezolanos, era la feria, y Rafito Cedeño montó un programa de boxeo allá en San Cristóbal, y Chulo King lo noqueó en el quinto round, que el referee fue Zachary Clayton, Sí, el gran Zachary por eso te Clayton, digo, el hombre, fue Chul Ho Kim. el Porque, ter- porque Rafael no se había yo, coronado para hacer un Hon Lee en pelea eliminatoria. no, Seung Lee fue el de la pelea eliminatoria, Sí, Seung Hon Lee. Y lo y perdió. Chulo King fue el que lo Es correcto. recuperó en Corea. Sí, es correcto. Es correcto. Y luego de Sí, ahí, Orono peleó sí. con Raúl No, Valdés. Yo nunca vi esa pelea, pero me imagino que lo han de ver, que no ha de haber hecho mucho Raúl Valdés porque era muy correlón y zurdo. ¿Tú la viste esa pelea? eh, poco, porque hay algunas defensas que no me atraían y no vi esa con Valdés, vi otras de Oro, ¿no? Pero esa con Valdés vi algunas escenas nada más. Peleó con Maldonado, peleó también, el puertorriqueño, El Puerto que lo andaba noqueando en el primer round Maldonado, ¿eh? El puertorriqueño. Sí, ese Maldonado le ganó a Miguel Canto herida. Sí, ya viejo, viejo. Y luego de ahí se va a Tailandia y... Fíjate que Maldonado, ¿eh? medalla de bronce, en- fue medalla de bronce en la Olimpiada de Los Ángeles. Y el otro medallita de bronce en peso mosca fue casualmente el tailandés Payao Portará, que también peleó con Oronoy. Y tú sabes, le quitó el Sí, título finalmente. esa pelea fue en ¿qué? Noviembre del 84. Fue Los dos medallitas de bronce pelearon. cuando le quitó el título a Orono en un hotel muy, muy bonito de allá de Bangkok. Y Sí. de ahí perdió el título. Bueno, renunció al título y se enfrentó a Jiro Watanabe porque la la Asociación Mundial de Boxeo no le permitió a Watanabe pelear contra Payao Pontarat. Y ahí fue cuando renunció y ahí fue cuando se coronó Kausai Galaxy ya en eliminatoria. Por la vacante. La vacante, porque la asociación no permitió la Por cierto, unificación Payao Portará, y se disputaron por nada más. cierto que Payao Portará no quedó Guti. Yo creía que Guti le ganaba a Payao Portará. Yo también creí, fue ese en marzo del 84, yo creí también que le ganaba, pero no, 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 no. Pues de ahí fue cuando se retiró a Guti Paz, después regresó, Sí, hombre. pero sí, yo creía que tenía todas las posibilidades. Sí, por si le costaba dar el peso mosca, aunque Guti era muy chiquito. Pero Guti también yo creía que podía ganarle por nocaut a Chang Park, vengando a Miguel De Canto. hecho, lo Pero tumbó, pero en el segundo round. Ahorita que mencionas el peso mosca, me acordé de una etapa de 1982 a 1984, 6 campeones de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo
perdieron su título en la primera defensa. Fíjate, a ver si digo, el COVID no me afectó la memoria, pero el campeón en Fíjate, 1981 era Antonio Velar, que había vencido a Shoji Guma y defendió el título con Changi Park, y lo perdió en la segunda defensa con Prudencio Cardona, que paz descanse. Prudencio Cardona pierde su título Prudencia, sí. en la primera defensa con Freddy Castillo en julio del 82. En noviembre, Freddy Castillo pierde con el Leoncio Sí. Mercedes. El Leoncio en la primera defensa. El Leoncio Mercedes Ah, pierde en la primera defensa contra Charlie Magri. Charlie oye, Magri pierde en la primera defensa con un filipino que se llamaba Frank Cedeño. Frank Cedeño pierde en la primera defensa con Koji Kobayashi. Y Koji Kobayashi pierde en la primera defensa con Gabriel Bernal. Y Gabriel Bernal ya rompe el maleficio y defiende su título con Antoine Montero, que iba perdiendo la pelea y la sacó en el round 11. Y la pierde en la segunda defensa contra Xochitl Talara. Entonces, 6 campeones mundiales perdieron su título en la primera defensa. sí, así. Por cierto que ese francés, Antoine Montero, yo lo conseguí en la convención de la AMB en Tenerife y conversé con él, me dejó su tarjeta. Era promotor ya. Sí, sí, creo que nació del lado español, ¿verdad? Él. Nada más que pues, toda su familia era francés y todo. Inclusive él peleó con Santos Laciar, también, y le aguantó los 15 rounds. Él fue un retador, él era, creo que era de los hermanos Acari. Sí, 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 sí. Sí, era de los hermanos Acaries. Pero Los a Acari, Román le iba ganando la pelea y el referee, creo que era Steve Crosson, le bajó, no me acuerdo si 4 puntos a Bernal durante la pelea. Como que quería caerle muy bien a los franceses. ah, bueno, los hermanos Acari iban a todas las convenciones de la MB. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, incluso Michel Acari era el hermano mayor y era el líder de los dos, pero el hermano fue Luis, boxeador y peleó por el título con Daniel Santos, el puertorriqueño. no, fue antes de Daniel Santos. Creo que fue Daniel Santos o, No. a ver, que sí, fue con un puertorriqueño. No, Daniel Santos era, ay, se me fue el nombre ahorita me voy a acordar, pero fue antes de, no, Daniel Santos ya era la época de Margarito y todos estos, ¿no? Este fue antes. Ay, Ajá. sí, que ese muchacho creo que peleó con Donald Curry, y fue campeón super welter, ¿no? Sí, se me fue el nombre, sí, un puertorriqueño. Sí, Sí, pero era un estilo así, Wilfredo Benítez, un hombre estilista, un hombre, sí. sí. A ver si nos chequea por aquí, que a veces se me está yendo la señal. No, no. ¿Se te va la señal? No, 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 entró una llamada y cortó. que había brincado, pues, se te me iba un poquito la voz. Bueno, pero volviendo al tema de Manuel Piedra, 16, el 16 de junio del 51 nació, pero después, en el 83, le ganó a Dave Moore. Claro. Dave Moore Welter, que no es el Dave Moore Pluma, que murió como consecuencia de los puños de Ultiminio Ramos en marzo del 63 en el Foro, no, en el Dodger Stadium. Oye, la escopeta de Springfield, así le decían. A ver, todavía lo entrevistaron después de la pelea en la televisión y ya en los vestidores fue cuando se empezó a sentir mal. Fíjate que ahí pasa un dato muy interesante. Ultiminio Ramos le dijo, este título, ya en el pesaje, le dijo, este título me lo voy a llevar a México, aunque me muera. Y le dijo, por este título se queda en Estados Unidos, aunque me mates. Fíjate, ¿quién iba a pensar que fue un presagio, no? Ay, mi madre, sí, Sí. sí, sí. O sea, y bueno, te contaba que el referee de esa pelea de Ultiminio
con Dave Murphy y George Latka, Los Larca, sí. que después te conté que como juez llevaba la pelea de Argüello y Olivares y la llevaba empate. La llevaba 5-5 y 2 empates. Esa puntuación ahí no fue 10-9, fue 1-0. George Larca fue peleador en los 40 y peleó contra Juan Zurita. Juan Zurita le ganó a él. Juan Zurita. Sí. Sí, señor. Mira, otra pelea, por mencionar antes que se nos pase, de junio, del 25 de junio de 1952, una pelea famosísima en el Yankee Stadium entre Joe Maxim y Sugar Ray Robinson por el título semicompleto. Cuando Buscaba su tercer mundial. cambiaron de referee. ¿Ah? Cuando cambiaron de referee. Cambiaron de referee y el original era Ruby Goldstein. Sí. Y después se desmayó en el round 10 y lo sustituyó Ray Miller. Estaba como a Fue el que 40 grados, ¿verdad? bueno, yo no sé si 40 o más, pero era un verano atípico en Nueva York, demasiado caliente, que de por sí los veranos en Nueva York dicen que son muy calientes. Y bueno, imagínate que se desmaya el referee y después se desmaya el peleador que está ganando la pelea. Esa pelea fue el 25. También se cumple. Se veía totalmente vaciado Ray Robinson. Sí, Yo Maxine estaba muy sí, fuerte. ¿sí? Sí. Sí, pero esa pelea es histórica porque el único knockout que recibió Sugar Ray Robinson por abandono y pudo haber sido su tercer título mundial, lo que lo hubiese convertido en el quinto tricampeón en 3 divisiones diferentes de la historia del boxeo para aquel tiempo. Para Que nada más habían los cuatro originales, Fitzsimmons, Antron, Canzonero y el judío que tuvo en Guadalcanal, en la Guerra Mundial. Sí. Sí, sí, bueno, sí. Y ese también es de junio. Este año, del 52 aquí, se van a cumplir 73. 33 ¿Sí? años. Sí, 73 años de aquella pelea también histórica y casualmente en el Yankee Stadium, también en Nueva York. Sí. Como otras que el 20 de junio peleó el título con Archie Moore, ¿no? con Archie Moore, perdió en la primera defensa. Sí, que se enfrentaron 3 veces, ¿no? Sí, viendo la puntuación de esas peleas, yo me di cuenta que para aquel tiempo se usaba el medio punto, lo que Gilberto de Sousa hace pocos años quería instaurar. Y tú sabes quién votó con medio punto en una de esas 3 peleas de John Maxim y Archie Moore. Este hombre de la enciclopedia de Ring. Oh, Nesher, ¿cómo se llama? Nat Fleischer. Sí. Nat Fleischer, pues, en una de esas peleas o en alguna de esas peleas entre John Maxim. Sí, él era referee, sí. Es un hombre Ahí Nat Fleischer, sí. y tú sabes a ese hombre dónde, que recabó tanta información, tenemos acceso a mucha información. oye, sí, increíble. Yo tengo una enciclopedia de Ring del año 84, donde después de todos los récords profesionales aparece unas páginas finales, unas 50 páginas finales, donde aparecen todas las peleas olímpicas hasta el año 84. ¿Oh, sí? Hasta la Olimpiada, porque no reseñaban la de Los Ángeles, creo. Sí. Hasta la de Moscú. Todita la pelea con la puntuación. Ahí yo encontré
que el que peleó la final con Pascual Pérez en el 48, de peso mosca, era un italiano que se llamaba Spartaco Bardinelli. Ah, Salen unos datos increíbles. Pascualito, el primer Bien, campeón. sí, primer campeón mundial que fue también campeón olímpico. Y también aparecía un dato interesantísimo, que el papá del tenista André Agassi Sí. compitió en boxeo en los Juegos Olímpicos de Melbourne y de Helsinki. Primero fue peso mosca y después fue peso gallo. Se llamaba Emanuel Agassi y representó a Irán. ¿A Italia? ¡Qué datazo! Cualquiera le pregunta en qué deporte debía representar a su país el papá de André Agassi, y el que no se acuerde que el tenis es reciente como deporte olímpico dice que el tenis, ¿no? Bueno, lo representó Qué buen en dato boxeo. me acabas de dar. Fíjate, yo no estaba enterado de ese dato. Sí, sí. Tú dices, Emanuel Agassi, el campeón de todos los torneos tenísticos que tú te puedas imaginar. Su esposa, esta muchacha alemana, campeona en todos los torneos. Y seguramente la hija que tiene ya es la campeona de su escuela de tenis también. Y tú le preguntas, ¿y el abuelo Agassi qué deporte practicaba? Todo el mundo va a decir tenis. Bueno, Oye, pues fue pero boxeo. entonces el señor era italiano. Sí, pero representó a Irán. ¿A Irán? Me parece. Ah, caray. Yo me traje el libro ese para Colombia. Lo tengo por ahí. Qué buen dato, qué dato tan raro. Porque ya Andrés ya nació en Estados Unidos. Sí, claro, en Las Vegas. Dicen que fue uno, debe haber sido de sus primeros habitantes, porque Las Vegas es muy reciente. Sí. Pues fue ahí Y Frank Sinatra, ¿no? Que fue vendiendo un pedacito acá, y le fue dando parece que a sus propios era terrenos. reunión malo. ¿Eh? Ahí se fue malo, según el cuento, huyendo de la justicia y en cuestiones de juego de invite y azar. Y ahí nació Las Vegas. Cuando estuvimos en Las Vegas nos contaron mucho de eso. ¿Te acuerdas? Sí. Eso fue en el 99, ¿no? No, 98. 97. 97, claro, 97. 97, porque el 97 96 fue en Texas, ¿no? en San Antonio. ¿Tú estuviste en San Antonio? Sí, Yo estuve, la primera que estuve en el exterior fue en San Antonio. sí, Y después la siguiente esa en Las Vegas, en el Hotel Río Suite. claro. Ahí fue cuando tú y yo nos conocimos. La- Y luego de ahí sí, fue Bangkok, y luego de ahí fue Panamá, en el 99. Panamá yo no estuve, Sí, pero sí tuve las dos convenciones de Bangkok. Bueno, pero esa es otra gran pelea del 25 de junio que es fundamental en la historia porque imagínate, Robinson pudo haber sido el quinto triple campeón, pero la pelea, por razones de ese verano tan incendiario que había en Nueva York, bueno, fue la única derrota de Robinson por nocaut. y hubiera cambiado la historia, porque quién sabe si Archie Moore le hubiera ganado a Robinson, ¿eh? Que no le... ¿Qué hubiera pasado en una pelea entre Robinson y Archie Moore? Es una pelea entre dos salones de la fama, entre dos boxeadores históricos. Para la época, ¿tú crees que Archie Moore estaba ya gordito? Él siempre fue robusto, pero después se puso gordo. Lo que pasa es que acuérdate que él se hizo viejo esperando la oportunidad. Que era considerado el número uno semicompleto durante 6, 7 años, y no le daban la oportunidad, porque en aquel tiempo pues no existían las peleas obligatorias, ¿no?
Entonces hubo muchas Sí, presiones de los medios de comunicación, de los aficionados, para que le dieran la oportunidad a Archie Murray hasta que se la dio Maxim y se coronó, pero él duró muchos años esperando esa oportunidad titular. oye, que Archie Moore era un tremendo peleador porque Pegador. después peso completo también con los grandes. Él fue el último rival de Rocky Marciano y lo tumbó en el primer round. Sí, 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 sí. Y, Sí, y después pero se veía chiquito. Ahí era en peso semicompleto, era grande, ahí se veía chiquito. Con era Ali, pequeño y ya no era pequeño también, pero después peleó por el título la última con Floyd Patterson. es correcto. Y después Patterson lo noqueó y después ellos eran como padre e hijo. Ellos andaban juntos. Y yo los conocí en Atlantic City en un comité ejecutivo y me tomé una foto con ellos. Y Patterson cargaba a Archie Moore del brazo para todas partes. Se sentaba siempre al lado de él. Entonces yo me puse detrás de ellos y me tomaron una foto con Archie Moore y Floyd Patterson de Ay, los de la foto. Óyeme, yo me he tomado fotos con leyendas del boxeo, pero quizás estas son dos de las más grandes. fíjate que yo nunca, yo he tenido la oportunidad de estar con muchos peleadores y nunca tomé esa precaución y no tengo ninguna foto con nadie. Yo soy poco de tomarme fotos, ¿no? Hay quienes sí van a las convenciones y se toman fotos con todo el mundo. Yo no. Pero Floyd Patterson y Archie Moore es otra cosa, son dos leyendas. La de Durán y Buchanan, que fue el 26 de junio del 72 en el Madison Square Garden. Había debutado Durán contra Rubén Huerta, a ver, contra Kenny Huertas, creo que era el Benny Huerta, un puertorriqueño, lo había notado en el primer round. Penny Huerta, sí. Ese fue su debut En- en en- el Madison y venía Ken Buchanan de ganarle a Ismael Laguna en la revancha, también en el Madison Square Garden. La primera fue, era el ídolo de Roberto Durán, ¿eh? sí, sí, Ismael Laguna que todavía está vivo y es uno de los sobrevivientes del boxeo con más edad. Laguna nació en el 45 y debe andar 80 años. ya por 78 años, la misma edad de Pambelé. Son los más viejos, yo creo, de los latinoamericanos, ¿no? De los latinos. Y también, ¿tú sabes quién? Eh, este peleador cubano radicado en España, José Legrand. que nació en José Legrand, que nació en Baracoa, Cuba. Sí, 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 sí. Él nació, él nació un 19 de abril del 40, creo. Sí. Él Y ese sí, se coronó ese tiene, contra Clemente Sánchez, que fue una humillación tremenda. ajá, 16 de diciembre del 72. El árbitro fue este clásico árbitro mexicano. El bello don Ramón Berumen. Ya te voy a decir, ya te voy a decir. No fue Ramón Es, Berumen. oye, antes de terminar el programa, me acuerdo porque él fue referí de varias, era el referí más importante de la época. El, y en todas las grandes peleas donde intervenían mexicanos, aparecía este señor. Y fue una pelea, tú sabes, ahí también peleó Alfredo Marcano con Raúl Martínez Mora y peleó el Gato González con José Acosta, otro venezolano. González, el gato, el primer Gato González, el que fue campeón ligero, quitándole el título al Chango Carmona, creo que fue. Y Le dio bueno, Rodolfo González noqueó en el primer round al maracucho José Acosta y Alfredo Marcano noqueó en el cuarto a Raúl Martínez Mora, que había peleado con Antonio Gómez ya. Y creo que después peleó con Leonel Hernández.
Muchos venezolanos pelearon con Raúl Martínez Mora. ¿Quién sería de los mexicanos? Este referee Octavio Meirán, Ernesto Magaña, Ramón Berumen, son los de la, más o menos de los. Ramón Berumen. Ramón Berumen. El bello Ramón Berumen, pues sí. ¿Cómo es la cosa? ¿Le decían el bello? El bello Ramón Berumen, sí. Ah, bueno, ese sí. Ramón Berumen fue referee. Que estaba Ahí obstinado perdió, de contar Clemente, porque Clemente se caía con cualquier cosa, se cayó 10 veces. Y sí, entonces cuando le para la pelea, Clemente se pone bravo y le reclama que por qué le para la pelea, si había caído 10 veces. aparte había perdido el título en la báscula. Claro, es que yo creo, que yo recuerde, Clemente Sánchez es el primer peleador que perdió el título en la báscula. Yo no recuerdo otro antes de Clemente Sánchez. Qué buen dato, qué buen dato. A ver. Sí, tú te pones a recordar, yo no había visto ninguno. Y entonces surgió ese reglamento que si ganaba el que no dio el peso, la corona quedaba vacante, y si ganaba el retador que sí dio el peso, quedaba campeón mundial. Y Legrand quedó campeón mundial luciendo muy mal, porque Legrand lució pésimo ahí todo el mundo vio que Legrand iba a perder el título en la primera defensa, pues no se le vio nada. Sí. Y efectivamente perdió el título en la primera defensa con un Eder Joffre que no era el mismo. Ese era un Eder Joffre muy distinto a aquel demonio que fue campeón. Era en peso gallo, ¿no? Acá ya era en pluma. Sí, en pluma y mucho más estático. Era En pluma también le ganó al zurdo mexicano. Arturo Saldívar, que bueno, otro que ya era una pirámide de Egipto para la época. Ese no era el Saldívar de sus buenos tiempos, ni la sombra. Claro. Tremendo peleador era Joffre, tremendo el peso gallo. Sí era. Pero yo creo que él hubiera perdido el pluma con Alfredo Marcano si hubieran peleado. Lo que pasa es que por problemas entre el apoderado de Joffre, que era Abraham Candelson, y Rafito Cedeño, que era el apoderado de Alfredo Marcano, estuvieron ahí, creo, el arbitraje de Sulaimán, y Sulaimán, oye, me favorecía a su amigo Rafito, y por los derechos de televisión, increíblemente, el forcejeo, el pulseo, fue a favor de Rafito, a favor del retador. Una cosa que extrañó a mucha gente, pero muchos creían que había salido ganando Alfredo Marcano porque desconocieron a Joffre. Y que va, yo siempre dije que era peor. Alfredo Marcano le podía ganar a Joffre, pero era muy distinto pelear con Bobby Chacón, que era un muchachito de 23 años y en perfectas condiciones y un tremendo peleador. A ver, entonces, Y Alfredo dio buena con Chacón. cuando fue la pelea de Bobby Chacón con Alfredo Marcano, ¿era eliminatoria o el campeón era Marcano? No me acuerdo ese dato. No, era eliminatoria. Victoria, ok. Era eliminatoria. Me acuerdo que el referee fue Ray Solís. Ahí Solís de Tijuana. Él era de Tijuana, pero trabajaba aquí en La Paz, en una mueblería. Don Ray Solís, amigo mío. Que en paz descanse. Y Ray Solís después fue también, o antes, había sido referee de la tercera pelea entre Pedro Carrasco y Mando Ramos. Es correcto, es correcto. Y era un referee con mérito, con reconocimiento. Autoridad, sí, sí. Después ya terminó siendo juez, ya cuando ya no podía ser referido. Sí, claro, ya no pueden ser. Estuvo en la pelea de Chávez contra Randall, la segunda, que le dio varios puntos a Julio César Chávez, tanto que un representante de Randall le dijo, oiga, ¿y usted es pariente de Julio César Chávez o por qué le dio tantos puntos a Chávez en esa pelea? ¿No? Sí, sí. Sí, bueno, ahí ya tenía Lo platicó él. importante
a veces necesitaba ayudita. En su buenos tiempos, el que necesitaba ayuda para que lo sacaran del ring era el rival. Pero ¿A quién? en esos tiempos ya no era el mismo Chávez. Ah, no, ya no, ya. Ahí fue cuando recuperó el título y ya no, ya después perdió con De La Hoya, pero ya no era el mismo, ya no era el mismo Chávez. No, 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 El Chávez bueno era el Chávez de Edwin Rosario, de Roger Mayweather, ese es el Chávez que era impresionante, ¿no? sí, sí. Oye, ahorita me vino a la mente una buena y de pronto atendiéndote, no, ahora la perdí, pero hay hay otras peleas grandes que, bueno, lo que te iba a decir, lo que te refería de los referees que después fueron jueces, Sí. tengo un dato bien bueno de un referee japonés, un referee japonés llamado, ¿Ahorita no era? que fue referee de la pelea de Betulio González y Masao Oba Sí. y de Alfredo Marcano y Hiroshi Kobayashi. Entonces, ese se llamaba, oye, tengo que, no puede ser primera en la vida que se me olvide ese nombre. Ahorita. Bueno, te voy a contar. Él, tú sabes dónde apareció como juez, que nadie se dio cuenta que era juez porque la pelea no dejó que la gente se diera cuenta de quién eran los jueces. La de Tommy Jerry y Pipino Cueva. Ah, sí. Él fue juez ahí, en esa pelea. Creo que era Morita, ¿no? Morita. No, Ken Morita no. Ken Morita fue juez de la pelea, de la primera pelea de Aaron Pryor y Alessia Argüello. Arguello. Y al final, después del knockout, Ken Morita tenía arriba a Argüello, 127-125. ¿Verdad? Para que vea. En cambio, los otros dos tenían a Pryor arriba por 4 puntos. Sí, sí. Pero Morita tenía a Argüello por 2 puntos arriba. Arguello nunca iba arriba ahí, ¿no? Dio buena pelea, pero no podía ir arriba. La Con de Masao. 12 de noviembre del 82, que por cierto fue jueves. Jueves 12 de noviembre del 82. 12 de noviembre, sí. Y Y después pelearon en la revancha el 9 de septiembre del 83. Y para que tú veas la casualidad, perdió Argüello por nocaut. Y Chocolatico perdió por nocaut con el tailandés, también un 9 de septiembre, pero del 2018 creo que fue. oh, O sea que ese 9 de septiembre. Yusaku Yoshida. Exacto, Yusaku Yoshida es el referee. Tú buscas los jueces de la pelea de Tommy Jerry y Pipino y está Yusaku Yoshida y está un puertorriqueño, creo que se llamaba Roberto Ramírez, que tiene un hijo llamado Roberto Ramírez, que también es referee y sí, fue referee de el Siri salido con este boricua famoso que él lo noqueó. No, con el King Hernández. sí. Con el King Hernández en Puerto Rico. Él fue referee, el hijo de Roberto Ramírez fue referee de esa pelea. Y Roberto Ramírez, hasta hace unos 3 años, fue referee en una pelea en Caracas, en el Poliedro. ¿No, sí? Ahí me tocó Sí, trabajar con Roberto Ramírez en una pelea en Alemania y se cayó, ya estaba grande, más de 60 sí, años, y bueno, se cayó y se lastimó el tobillo y así se aventó la pelea. Eso fue como en el segundo round, los 12 rounds con el tobillo lastimado. Roberto Ramírez, padre. bueno, para que Roberto Ramírez fue juez en la pelea de Tommy Jerry y Pipino en Detroit. Sí, Así que fíjate los jueces el caso que tú me decías, pues, de Ray Solid, que habían sido unos referees activos y después, bueno, un poquito de reposo en el trabajo
y eran jueces sentaditos ahí tranquilos. Correcto, es correcto. Sí, sí, sí. Pero digo, Son casos curiosos. el que es referee, le gusta ser referee, termina como juez porque no le queda otra opción, pero ellos son fanáticos de ser referees. Sí, 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 sí. Y hay referee de referee. sí. Muy bien, Ese Ramón Nombra, bello Ramón. Servio Tulio de Panamá, Jesús Eli de Venezuela, Luis Zulbarán también de Venezuela. Luis Eh, Zulbarán, Luis Zulbarán fue el referee de la pelea de Pipino Cuevas contra Scott Clark en con Scott Clark. 1979. Bueno, él estuvo el mismo día en Detroit, el 2 de agosto del 80, cuando perdió Pipino con Herb. Él fue el referee de la pelea de Samuel Serrano y el japonés que lo noqueó. Yatsutsune Uehara. Ajá. Sí, 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 sí. También le ganó a Leonel, ¿verdad? Yatsutsune. Sí, sí, en Japón. Japón, la Y él primera. también fue referee de Ñato Marcel y Antonio Gómez, la primera. Sí, Él le decían el carabantino, era maracucho. sí. Y Zachary Clayton, hay que leer la historia de Zachary Clayton, que además de referee, está en el Salón de la Fama del baloncesto con Cleveland. Y también jugó béisbol en las ligas negras. Oh, Además, jugó con los Trotamundos de Harlem. O sea, Zachary Clayton es un súper deportista. Llegó a ser el mejor referee del mundo del boxeo también, bien. en los años 70. O sea, Zachary Clayton, y yo no sé si está en el Salón de la Fama del boxeo, para que sepa. Debe de estar. Debería estar. Ahora, el Salón de la Fama del boxeo no es como el Salón de la Fama de otros deportes. El Salón de la Fama del boxeo sí, sí queda muy bien porque es de fama, de los que son famosos. Hay muchos peleadores que no tendrían los números de estar ahí, como Arturo Gatti, que era un peleador muy bravo, pero no tiene los números para estar ahí. Y así nos podemos ir. En el béisbol, no, si no tiene los números, por mucho que nosotros amemos a Fernando Valenzuela, no tiene los números, no existe ningún pitcher con menos de 200 victorias en el Salón de la Fama y Fernando tiene 168. No va a ser Salón de la Fama nunca. Entonces, en el béisbol sí se aplican los números, acá en el boxeo es más, si eres famoso, entras al Salón de la Fama, ¿no? Óyeme, pero aunque se trata de béisbol, si a mí me hubiera tocado votar, yo hubiera votado por Fernando Valenzuela, porque ningún pitcher, ningún pelotero ha causado en Los Ángeles el dolor que causó Fernando Valenzuela. La locura, sí, que era, sí, Y eso debería tomarse en cuenta. sí. A lo mejor ya con el tiempo lo meten así como algo especial, ¿no? Pero por números no entraría nunca. Mira, para exaltar al Salón de la Fama, Arturo Gatti, tendrían que haber exaltado al bandido Barrio, ¿qué se llama? Al bandido, al mexicano. Claro, sí, 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 claro, porque son el estilo. ¿Sí? Vargas, Ah, ¿verdad? Vargas, sí, Y salido, sí, sí, de salido, al claro. bandido Vargas. Sí, sí, sí. Tú sabes la pelea esa del bandido Vargas con el Miura, Takashi Miura, que no lo querían dejar salir, no debieron dejarlo salir para el noveno round, porque estaba cadáver y el hombre sale y dan unos cabos a Sí, un tipo como ese Takashi. sí. Ese es lo más increíble que yo he visto en boxeo. Simón, pues ya estamos completando hora y media. Nos estaríamos viendo en un par de semanas. Te agradezco mucho en esta transmisión que le vamos a poner el mes de Roberto Durán, porque el mes de junio es cuando ha tenido sus grandes batallas y su mes de nacimiento. Te mando un abrazo muy fuerte y estamos en Sí, contacto para un par de semanas otra vez retomar nuestras pláticas boxísticas históricas, que es un deleite platicar contigo, Simón. ok.
Un abrazo. Saludos. Abrazo, Nos vemos saludos. pronto. Bye.